Capítulo 9. Pregunta: ¿existen muchas enfermedades en Marte? Ramatiz. Son muy pocas las de origen físico, y surgen solamente en las regiones rurales en donde se congregan los remanentes de generaciones que se dedican al trabajo de la tierra, usando máquinas aún desconocidas en vuestro mundo. Cuidan también de los animales y los auxilian en su evolución biológica y en el desenvolvimiento de su instinto director. Pregunta: ¿cuál es la naturaleza de las enfermedades físicas que pueden ocurrir? Ramatiz. Aunque sin el ramatismo de las dolencias existentes en la Tierra, aparecen algunos casos de perturbaciones circulatorias que exigen intervenciones biológicas. Algunas veces, entre esos habitantes manifestarse estados opresivos de origen dietético, causados por la alimentación a base de frutas ingeridas en su estado natural, que ellos prefieren a las pastas, óleos aromáticos, comprimidos o gelatinas con que se alimentan los residentes en las metrópolis. También las almas emigradas de otros orbes, principalmente las de vuestro mundo, en las primeras reencarnaciones en el ambiente marciano, debido a la discordancia de sus vibraciones psíquicas, sus cuerpos presentan ciertos desequilibrios. Pregunta: ¿y en los centros metropolitanos, no se manifiestan otras enfermedades? Ramatiz. Es de sentido común que no existe la enfermedad, y si el enfermo y el marciano, en la acepción exacta de la palabra, no es un enfermo, siendo habitante de un mundo que palpita más íntimamente con las vibraciones etéricas del cosmos, es afectado especialmente en sus reacciones magnéticas. En ciertas contingencias del medio, sufre situaciones incómodas que le alteran un tanto el ritmo de la red sensorial. Mas tal fenómeno no se encuadra en el sector patológico, pues sería absurdo que consideréis caso patológico al ciudadano que se siente mal porque está mojado por la lluvia o sudando bajo el sol ardiente. Pregunta: ¿cuáles son los síndromes psíquicos discordantes del ambiente marciano, llevados por las almas de planetas más inferiores? Ramatiz. Normalmente, los espíritus emigrados de la Tierra, traen en su periespíritu los vestigios astrales un tanto rudos del ambiente terráqueo. Se manifiesta, entonces, un desajuste psíquico, semejante a lo que demostraría el campesino tosco, acostumbrado a la alimentación de difícil digestión y que, de repente, fuese sometido a una alimentación exclusiva de caldos nutritivos, con la cual, no obstante ser más vitaminada, el organismo no se adaptaría sin presentar reacciones. Así sucede también con el espíritu recién llegado de la Tierra. A pesar de encontrarse en un ambiente más evolucionado, su vibración acondicionada aún al magnetismo terráqueo, le impide establecer perfecta sintonía con su nuevo hábitat, pues tal equilibrio se procesa gradualmente y no, ex abrupto. Pregunta: ¿se trata de enfermedad puramente psíquica? Ramatiz. En su verdadero origen, todas las enfermedades provienen de causas psíquicas. La misma criatura congénitamente estropeada no pasa de ser un alma que rescata en nueva reencarnación sus desequilibrios del pasado. Consecuentemente, el alma terrena reencarnada en Marte, antes de ajustarse al nuevo ambiente, condensa en su psiquismo excesivo magnetismo en torno de la glándula hipofisiaria, resultando cierto desajuste en el sistema endocrino. Y tales hermanos son fácilmente identificados por los espíritus del hábitat marciano, debido a los estigmas inferiores que denuncian sus condiciones de emigrantes planetarios. Pregunta: ¿cuáles son los medios usados para curar esos enfermos? Ramatiz. Los médicos marcianos aplican la psicoterapia prerreencarnatoria. Pregunta: ¿cómo podemos entender esa definición? Ramatiz. Es una especie de psicoanálisis freudiano, pero aplicado, antes y después, de una existencia humana común. Si Freud hubiese procurado identificar los conocidos complejos del líbido, avanzando en una psicoterapia prerreencarnatoria, o sea, que abarcase la entidad psíquica ligada a otras vidas anteriores, él se habría aproximado inmensamente a las verdaderas causas u orígenes de esos disturbios o anomalías psicológicas. Pregunta: ¿podría formular un ejemplo accesible a nuestra mente, sobre un ser humano con complejos prerreencarnatorios? Ramatiz. El individuo que fue verdugo en vidas pasadas, estratifica en su psiquismo la figura dantesca de un cuchillo ensangrentado, del cepo de la guillotina o de la sala de torturas. Puede manifestar un complejo de culpa freudiano, en las reencarnaciones futuras, al afrontar, por ejemplo, una carnicería o matadero, o los instrumentos del carnicero. La ley de afinidad o correspondencia vibratoria, le despierta las ideas accesorias. El tronco donde el matarife descuartiza los despojos animales, puede asociarlo al cepo ensangrentado por las decapitaciones. Un simple brasero de carne asada le evoca la tortura del hierro al rojo. Su espíritu ya un poco sensibilizado, puede haber mejorado en reencarnaciones posteriores a las del verdugo. No obstante, en su subconsciente aún se agita la censura del pasado. Es el complejo de culpa
que no puede ser identificado ni definido por la psicoterapia que se restringe al círculo de una vida única. Tales contingencias reflejas, de vidas anteriores, ocurren con muchos espíritus procedentes de la Tierra, su psiquismo extraña el nuevo hábitat astral, y en lo íntimo, él siente la aprensión de quien se juzga indigno del ambiente en que se encuentra, por lo que se encierra en retracción silenciosa. En estos casos, solamente la psicoterapia prerreencarnativa consigue establecer el equilibrio psíquico. Pregunta. En esa psicoterapia, ¿los médicos cuidan solamente de su reajuste psíquico, o lo acondicionan también a las relaciones de adaptación al medio social? Ramatiz. Además de la asistencia psíquica, le aplican la terapéutica de las contemporizaciones, la cual consiste en facultar a esas almas reencarnadas en el planeta, un desahogo natural o tolerancia para que no se conturben mentalmente. El espíritu emigrado de la Tierra, por ejemplo, aunque posea sentimientos elevados, no consigue dominar, integralmente, el egocentrismo que le modeló la personalidad durante milenios. En su intimidad espiritual, hay aún arrastres de la lisonja, de la admiración y de otras afectaciones a que estaba acostumbrado en su mundo anterior. Los médicos clarividentes le conceden entonces reposo en un barrio rural, en el que sus habitantes y el ambiente son más propicios al reajuste psíquico de los espíritus clasificados como dolientes psíquicos planetarios. Esa terapéutica de contemporizaciones es semejante a la que adoptáis en vuestro mundo en los casos de vicios deprimentes, como los de los alcohólicos, morfinómanos, cocainómanos y otros, permitiéndoles dosis suaves de alcaloides a fin de atenuarles el clímax y las superexcitaciones delirantes. Pregunta. ¿No usan medicamentos en la forma de nuestra farmacología terrena? Ramatiz. El origen y evolución de la medicina guarda cierta semejanza en todos los planetas físicos. Varía apenas en cuanto a ser más o menos dolorosa o eficiente, pues corresponde al grado de espiritualidad de cada humanidad. Los medicamentos rudos, repulsivos y cáusticos que aún usáis en la farmacología alópata, ya los médicos marcianos no los adoptan desde hace muchos siglos, pues dan preferencia a la homeopatía, que utilizan desde hace tiempo. Enseguida surgió el advenimiento de la psicoterapia. Y finalmente, la cromoterapia magnética. En esta última realización, ellos llegaron a modificar la estructura del tejido de la configuración humana y el metabolismo básico, sin intervenciones violentas o dolorosas, pues actúan directamente en el psiquismo genético de la materia, corrigiendo los moldes etéricos subsistentes. Pregunta. Seguían también la pauta de hacer diagnósticos y exámenes sintomatológicos, como aún hace nuestra clínica médica. Ramatiz. Los médicos marcianos, debido a que son radiestesistas congénitos, dispensaban la palpación sintomatológica o deductiva y captaban, por así decir, en su sensorio magnético, los orígenes patológicos. Bajo esa excepcional facultad que llamáis viento, en los perros, sentido de la dirección en las golondrinas, palomas mensajeras y muchas otras aves migratorias. Y hasta el misterioso radar, que sirve de guía a los murciélagos, que son ciegos. También eran adversos a la demasiada instrumentación que se interpone entre el médico y el doliente en la investigación, porque preferían el contacto magnético más directo, sin depender de la interferencia material del instrumento. Esa sensibilidad radiestésica, algunas veces, la captaban a través de las puntas de los dedos, formando un flujo magnético que percibían por la intuición. Pregunta. Hemos encontrado médicos que nos dan la impresión de que poseen una facultad oculta, pues aciertan sus diagnósticos mediante una técnica diferente a la de los principios académicos. Serán, por ventura, médicos radiestesistas. Ramatiz. Esos médicos pueden ser considerados bajo dos aspectos. Uno son radiestesistas innatos y su sensibilidad capta los fluidos magnéticos que acusan los estados sano o enfermo de los órganos, como el hígado, riñón o corazón, presentan un tenor vibratorio que les es propio o característico. Es suficiente al radiestesista auscultar su psiquismo sensible, y luego identificar las condiciones positivas o negativas que predominan en el órgano. Una rosa sana, viciosa, a través de su perfume, vibra magnetismo positivo en correspondencia con su estado vital. Al contrario, la rosa marchita, mustia, tiene la aura reducida, en una baja frecuencia magnética, y hasta los pájaros y las mariposas pasan a distancia de esa flor anémica. Así son los órganos humanos. Irradian a distancia su energía viva y positiva, y dejan en el radiestesista hábil y práctico la sensación vibratoria de vitalidad o de anemia. El otro tipo de médico es el intuitivo, que descubre la causa patológica escuchando la voz silenciosa de su alma, o también, es auxiliado por sus ex colegas, desencarnados, que lo asisten en los casos complejos de su profesión. Esos pueden considerarse médiums inspirados.
y generalmente son criaturas dignas, altruistas y confiadas en la inspiración divina. Es el médico sacerdote, es el que no convierte o utiliza el dolor ajeno como un mostrador de negocio, transformando un resfriado en bronconeumonía, a fin de aumentar su prestigio y también sus honorarios. Pregunta. ¿En Marte, nunca se manifestarán enfermedades iguales a las de la Tierra? Ramatiz. Se trata, también, de un orbe físico que evolucionó desde las mismas bases rudimentarias, comunes a las demás masas planetarias, sufriendo las metamorfosis necesarias para lograr la adaptación biológica del hombre a su medio. Pero no presentó los cuadros mórbidos del cáncer, de la lepra o el cortejo de las enajenaciones mentales, inherentes al orden o tenor kármico de vuestro planeta. Pero su medicina también confrontó problemas severos en la esfera patológica, como síncopes de orden nervioso, debido a fuertes actuaciones radioactivas en la región de los plexos, y la nutrición, aunque siempre haya sido vegetariana, presentó extrañas enfermedades comunes a vuestros cuadros de alergia, pues el sistema endocrino entraba en choque con el quimismo vegetal. Los fenómenos de la digestión y producción de jugos y hormonas, no se ajustaban sincrónicamente, debido a ciertas herbáceas mineralizadas, que producían estados parecidos al de la excesiva azotemia. También confrontaron largamente intensos estados de formación de cálculos o piedras en la vesícula, riñones y vejiga. Eran efectos de la alimentación contraria a sus tipos orgánicos comandados por un psiquismo equilibrado. Ellos desconocían, aún, sus justas necesidades dietéticas. Esa fase, vivida hace más de 5 siglos, fue vencida sin dramatismos, gracias a la cooperación directa de los mentores desencarnados. Pregunta. ¿Cómo solucionaron esos problemas patológicos de los cálculos en la vesícula y en los riñones? Ramatiz. La cirugía se hizo necesaria en los casos de accidentes y de correcciones plásticas, sobre las deformidades o estigmas psíquicos traídos de planetas inferiores. El equilibrio genético de la biología marciana sufría la compresión que los moldes periespirituales de los reencarnados imponían, pues hay tanta hereditariedad en los impulsos formativos de la carne, como en las constituciones anteriores del periespíritu. Las almas emigran de un orbe a otro, llevando en su estructura periespiritual los arrastres de su estado evolutivo. Hace muchos siglos, la medicina en Marte se veía obligada a solucionar problemas neurálgicos, tales como auxiliar el desenvolvimiento de las membranas en los omoplatos de aquellos que allí se reencarnaban, cuyos periespíritus estigmatizados bajo atmósferas coercitivas, eran refractarios a esos impulsos alados. Pregunta. Esa cirugía exigía los recursos de la anestesia común. Ramatiz. Hace más de 4 siglos, los médicos marcianos aplicaban la magnetoanestesia. Después de haber tenido grandes éxitos en la electroanestesia, que no producía las excitaciones nerviosas postoperatorias. Esa anestesia libraba a los pacientes de los efectos químicos que actúan comúnmente durante 49 o 56 días en el campo psicofísico, y que se reajusta biomagnéticamente después de ese ciclo septenario. En lo futuro, vuestra ciencia médica, en la esfera de la radioastroterapia, os notificará de innumerables hechos que los marcianos observan en lo imponderable, pues ya se observa en vuestro mundo la mentalidad progresiva de varios científicos de la medicina, que penetran valerosamente en la fenomenología psíquica, a fin de descubrir los complejos fenómenos de la vida humana. Pregunta. En los estados postoperatorios, no ocurrían fenómenos inesperados, incluso manifestaciones de dolores. Ramatiz. Esas consecuencias no se producían debido al modus operandi de la cirugía, pues el socorro de urgencia era empleado rápidamente sin dolor, mediante procesos de magnetismo electrónico, que sobrepasan vuestro entendimiento. En cuanto a las operaciones de extirpación de cálculos renales o vesiculares, incluso excrescencias o quistes sebáceos, focos o proliferaciones anormales de tejidos, eran eliminados por el proceso sui generis, de desintegración o desmaterialización. Pregunta. ¿En qué consiste ese proceso de desmaterialización? Ramatiz. Vuestra medicina también alcanzará ese resultado, tan pronto como sepa operar en el doble etérico, o sea en el molde, en la causa de las expresiones organogénicas. El problema consiste en alcanzar la red etérica a través de instrumentos especiales, electromagnéticos, capaces de actuar en el doble etérico, por medio de repercusión vibratoria, constituyendo el molde etérico de cada ser humano, la envoltura, la forma original, perfectísima, de todo el cosmos celular que se estructura en cada existencia y que sobrevive a la descomposición de la carne. Toda acción en ese doble etérico repercute en lo físico, y viceversa. Pregunta. ¿Podría darnos un ejemplo de esa repercusión vibratoria? Ramatiz. En las llamadas operaciones espiritistas, hay un medium que denomináis de fenómenos o de efectos físico, el cual suministra la energía intermediaria,
denominada ectoplasma, especie de fluido nervioso, que tiene la extraordinaria facultad de actuar entre dos planos, el material y el espiritual. Ese ectoplasma del medium, cuando es muy elemental, algo vasto, posee muchas sustancias que se asemejan a la emulsión de las placas fotográficas. Esas sustancias no resisten la luz solar ni la luz eléctrica, se queman y producen el fenómeno de la revelación en los laboratorios fotográficos. En tanto, hábilmente utilizadas por los espíritus desencarnados, es energía capaz de anular la ley de gravedad, porque, actuando en el umbral de los dos planos, positivo y negativo, creen los objetos un campo de gravedad propia, fijada bajo técnica trascendental de los químicos del sector astral. De ahí la posibilidad de las levitaciones de objetos y de las mismas criaturas humanas, pues establecida la neutralización gravitacional, es fácil a los cooperadores invisibles imprimir su voluntad sobre los mismos. Al poseer esa energía extraordinaria, los médicos desencarnados pueden actuar en el doble etérico de los humanos e interferir en los mismos en condiciones semejantes a las de vuestras operaciones quirúrgicas, pudiendo eliminar o modificar cualquier contextura anormal o perjudicial. Denominamos ese proceso de repercusión vibratoria, porque cualquier incisión, aquí, en el plano etérico, repercute, ahí, en el campo físico. Consecuentemente, la propia instrumentación quirúrgica, fisioetérica, de la medicina del futuro, será caldeada o materializada mediante la emulsión del ectoplasma. Pregunta: ¿por qué ese ectoplasma no puede resistir la luz? Ramatiz: es debido a que la acción de la luz, por estar impregnada de sustancias radioactivas, saturadas de magnetismo denso, por así decir, más físico, actuando en su contextura, quema, o destruye las propiedades específicas de la emulsión. Los científicos de Marte manejan el ectoplasma sin tales precauciones, porque en sus laboratorios ya consiguieron inmunizarlo a las reacciones de la luz. Entre vosotros, con la utilización de la luz roja, en gradaciones descendentes hasta la luz blanca, no tardaréis en obtener los singulares fenómenos de materializaciones, o de operaciones invisibles, bajo la luz natural. Jesús os advirtió que muchas cosas os serían dichas y que él no podía aclarar en la época en que descendió a la tierra. Esas cosas extrañas o insólitas, y que vuestra ciencia oficial rehúsa analizar y reconocer, ya son fenómenos anticuados en el planeta Marte. Pregunta: ¿cómo se puede producir un efecto físico cuando los médicos desencarnados operan en el doble etérico? Ramatiz: considerad un asa intestinal transformada en una hernia. Los médicos desencarnados utilizan un poco de ectoplasma, fluido nervioso, el cual servirá de canal o intermediario, a fin de actuar en el doble etérico del paciente. Mas para esas intervenciones quirúrgicas, desmaterializan también las herramientas, y aprovechando sus moldes etéricos, proceden a la operación en las mismas condiciones en que lo hacen vuestros médicos. La técnica de tales operaciones es invisible a los ojos humanos. Esa medicina del lado de acá, los marcianos la emplearon durante mucho tiempo y con resultados siempre satisfactorios. Y será también un gran éxito de vuestra medicina futura, en la que los médicos, de ahí, harán exactamente y sin aparatos mediúmnicos, las mismas intervenciones en el doble etérico, con resultados de completo éxito en lo físico. El proceso actual de vuestra medicina causa espanto a los marcianos, ya sea la cirugía que extirpa órganos renovables por el molde etérico, o el proceso sencillo y martirizador de perforar las venas en la terapia inyectable. Los futuros compendios de vuestra medicina han de señalar como grotescas y rudas vuestras jeringas hipodérmicas, los bisturís descuartizadores y la farmacología repulsiva y cáustica que adoptáis. Y así como vuestros científicos actuales ríen furtivamente respecto de los antiguos vejigatorios, sanguijuelas y vomitivos, los futuros médicos van a reírse también de los atrasados sistemas y los recursos de vuestra actual ciencia médica. En realidad, en cuanto vuestra medicina se inclina hacia acá, ingresando en el umbral del mundo imponderable, los médicos desencarnados, a fin de ayudaros, salen a vuestro encuentro con los hechos de esa fenomenología de las operaciones mediúmnicas. Aunque vuestros académicos aún no admitan ni comprendan esas intervenciones en la matriz etérica, los médiums que posibilitan esos fenómenos, soportando la tacha de charlatanes, irán apareciendo entre vosotros, cada vez en mayor número, como vanguardias honestas y sin temor, seguros de que están cumpliendo una tarea o misión al servicio de la humanidad. Pregunta: ¿cómo podemos identificar esa inclinación de la medicina terrena, en dirección al esfuerzo de los médicos desencarnados? Ramatiz: en la gran diferencia que ya podéis notar entre la medicina de vuestro siglo y la de los 2 o 3 siglos anteriores. ¿Ya pensasteis cuáles serían las reacciones emotivas de los médicos de Luis XV,
Por ejemplo, si ellos tuviesen la noticia de que sus colegas podían regenerar tejidos mediante aplicaciones de la radioterapia, o la cura de la sinusitis por las ondas ultrasónicas, ¿y cuáles son los bisturíes que funcionan en esa terapéutica, sino los bisturís invisibles? En la frecuencia de ondas invisibles a los ojos humanos, inconscientemente, el médico terreno avanza aceleradamente en dirección a este lado, a través de su acondicionamiento progresivo a la verdadera realidad de la vida, el mundo espiritual. Ojalá muy pronto la caravana médica del mundo invisible pueda establecer contacto con sus colegas de la Tierra, pues cuando así suceda, y venzáis la vanidad académica que se niega a estudiar lo que es insólito o de apariencia incongruente, conoceréis una parte de la verdad. Pregunta. ¿Cómo desintegraban los cálculos en las vesículas o en los riñones los médicos marcianos? Ramatiz. Por un sistema o proceso semejante a la aplicación de ondas ultrasónicas, que ya citamos. El paciente era sometido a la frecuencia de rayos eterizados, que actuaban en los moldes eterices de las litiasis o cálculos. Como la frecuencia era regulada apenas para la densidad micrométricamente existente en las piedras, la desintegración se hacía únicamente en las formaciones de cálculos o arenas renales o biliares. Se trataba de la desmaterialización procesada dentro de los mismos principios actuales de la concepción científica, que considera la materia como energía condensada o acumulada, o aún, en el decir del científico Einstein, energía congelada. Bajo la acción de los rayos magnético-etéricos, la materia se disolvía dentro de los moldes eterices, volviendo a ser pura energía, mientras los médicos marcianos descomponían, después, los pequeños moldes o duplos etéricos, que sostenían la energía condensada y formaban cálculos en las vías biliares o renales. En Marte no se concibe la distinción dualista de energía y materia, pues la consideran una sola unidad, o sea, únicamente energía, la esencia del universo. Es obvio que esa concepción de la energía sobrepasa vuestro entendimiento, porque, acondicionados como estáis, a vuestras experiencias pasadas, aún os es difícil asimilar eventos que solamente se concretizarán en vuestro medio, en el futuro, dentro de 5 a 10 siglos. Pregunta. ¿Cómo se efectúan los tratamientos de orden nervioso o circulatorio? Ramatiz. Actualmente, es muy empleado el proceso de la cromoterapia. O sea, el tratamiento por la acción de los colores en el psiquismo del paciente. Más es una operación ejercida en la sustancia astroetérea, porque consiste en el aprovechamiento vibratorio natural del color en el éter cósmico. Lo que estamos exponiendo no puede ser considerado al pie de la letra, sino como simple analogía. En caso de una letárgica psíquica provocada por carga magnética opresiva, la aplicación terapéutica del rojo fuego, cuyo eterismo es excitante, dinámico y creador, auxiliaría el metabolismo endocrino, despertando, a través del mecanismo orgánico, la reacción del psiquismo letárgico, en caso inverso de superexcitación, que conduce a un estado parecido al hipertiroídico, sería aplicado el verde seda, refrescante, o el azul suave, sedativo, que condiciona al paciente a reajustarse a las causas exteriores que le provocan excitaciones nerviosas. Las exaltaciones egocéntricas serían neutralizadas por el rosa puro que inspira el alma al amor y la filantropía. La melancolía, la apatía bajo la acción de amarillo claro, induce al raciocinio superior. Aun siguiendo la convención emotiva de la cromoterapia terrena, en su atribución científica al valor de los colores, os dejamos ese ejemplo longínquo de la realidad, que es el funcionamiento vibratorio del colorido en el éter. Pregunta. ¿Se suceden frecuentemente en Marte las enfermedades circulatorias? Ramatiz. No las consideréis en el sentido patológico de vuestro mundo. Se asemejan al estado de aquel que está fatigado por larga caminata. Es un desequilibrio circulatorio, resultante del dinamismo de la vida marciana, en la que el ciudadano común, debido al permanente bienestar, subestima sus fuerzas y, sin presentir, cae en excesos. Esa fatiga circulatoria es una advertencia semejante a los síntomas dolorosos que presentan el vaso o el hígado cuando son sobrecargados en sus funciones. Se recurre, entonces, a la cromoterapia marciana, que, en tales casos, es aplicada en las estaciones de reposo. Pregunta. ¿Cómo son esas estaciones de reposo? Ramatiz. Un conjunto de edificios pequeños, vítreos, situados a la orilla de lagos paradisíacos, rodeados por encantadores bosques revestidos de follaje perfumado. Canteros de hierbas tan suaves como el velludillo, ostentan flores de olor fragante. Innumerables compartimientos, edificados con bloques de vidrio de colores, absorben la luz solar a través de las cúpulas saturadas de fluvios magnéticos, proyectados desde gigantescos anillos de fuerza, que la circundan. Esa luz polarizada, muchísimo más allá de los modestos esfuerzos de la
radioterapia terrena, corrige los trastornos de la circulación y reajusta el psiquismo inquieto. Pregunta. Es una acción particularmente física que se produce en la aplicación de esos colores, aunque bajo el magnetismo etérico. Ramatiz. Son una especie de rayos terapéuticos, de matices diferentes que diremos azules, verdes, lilas o amarillos y que actúan directamente en el aura de los pacientes. El magnetismo opresivo que está comprimiendo esa aura, recibe de esos rayos un impacto disolvente. Tratándose de un caso opuesto, o sea, de falta de magnetismo en la circulación, los efluvios fijan las energías que fluctúan en el ambiente de reposo. Pregunta. Pero la cura que se hace en el aura, puede modificar los disturbios circulatorios del campo orgánico material. Ramatiz. El potencial de radiación del color, que es proyectada y envuelve el aura del paciente, se convierte en radiaciones densas, que bajan vibratoriamente al sistema físico. Esa masa de luz radiante, que es depositada por proyectores cromoterápicos sobre el doliente, se va condensando en el aura, porque esta es una prolongación natural del campo vital magnético del propio organismo humano. En el tratamiento circulatorio, esa masa coloreada etérica, en la ley biopsíquica, converge directamente en la columna vertebral y se distribuye por la médula ósea, donde se fabrican los glóbulos rojos. Bajo esa actuación radioactiva, algo del electronismo de vuestro mundo, se modifican las dosis indispensables para normalizar la circulación. Así como los glóbulos rojos aumentan en la médula ósea cuando la criatura sube a atmósferas más pobres en oxígeno, que provocan respiraciones más rápidas, los médicos marcianos consiguen alterar las diferencias en el fenómeno de la hematopoiesis. Innumerables procesos que solo conseguís actuando externamente o directamente en lo físico, los marcianos los consiguen por la vía causal del éter cósmico. Pregunta. ¿No ocurren errores en esa medicina, como acontece algunas veces en ciertas aplicaciones radioterápicas, en la Tierra, que producen destrucción de órganos delicados? Por ejemplo, un exceso de radiación en la médula no causa perjuicio, tratándose del quantum energético que mencionasteis. Ramatiz. No suceden tales casos, pues los médicos marcianos actúan gradual y seguramente, de dentro hacia afuera, o centrífugamente, si así queréis. Además, el trabajo de las radiaciones cromoterápicas que descienden al campo medular del paciente, es debidamente controlado por aparatos parecidos al radioscopio, más sin su intermitencia y efecto radioactivo. Los fenómenos que ocurren en la intimidad astroetérea de los pacientes, son proyectados en telas especiales, que recuerdan películas en Technicolor. Pregunta. ¿Descubrió la medicina marciana esas curas por los colores, súbitamente, o partió de experiencias que también podemos seguir? Ramatiz. Aprendieron a conocer la frecuencia magnética de cada órgano por su color peculiar. Crearon cuadros de matices claros y oscuros para cada caso y en relación a los distintos sistemas orgánicos, pudiendo señalar los casos de excitaciones letárgicas, insuficiencias, congestiones o atrofias comunes. Pregunta. ¿Podrá citar un ejemplo concreto, basado en nuestros parcos conocimientos del asunto? Ramatiz. Cuando los médicos desencarnados recetan por los mediums, sobre las anomalías de los órganos físicos, se basan en el color de los mismos, pues cada órgano tiene su vibración específica, lo que realmente es un color, pues todo el aspecto vibratorio accesible a la visión psíquica o física, es siempre de apariencia coloreada. El fluido vital que impregna los órganos y que los compone, forma el aura vital en un color básico. Ese color fundamental aumenta o decrece en relación con los matices que aumentan o disminuyen en cada órgano. Recuerda los colores del prisma, que reunidos forman el color unidad, que es el blanco. Esa aura vital es una especie de ovoide magnético y envuelve todo el cuerpo humano. La enfermedad de un órgano hace oscurecer su color fundamental porque hace bajar su faja vibratoria. Aparecen, entonces, zonas oscuras, oleosas en la superficie, que denotan, con precisión, las zonas afectadas. Suponiendo que el color básico del hígado humano, en perfecta salud, sea de un anaranjado límpido, en el estado enfermo se ve puntilleado de manchas marrón, verde pizarra, ceniza oscuro o castaño oscuro. Esos matices revelan las letárgicas, congestiones, hipertrofias o apenas insuficiencias agudas. Los médicos marcianos, después de someter ciertas lentes coloreadas a un tratamiento específico, vibratorio, veían, a través de ellas, las manchas que se formaban en la periferia de cada órgano o sistema afectado. Esos fueron los primeros rudimentos de la actual cromoterapia. Pregunta. ¿Todos los médicos de la Tierra podrían ser radiestesistas? Ramatiz. La percepción radiestésica puede ser congénitamente reconocida en más del 50% de las criaturas terráqueas, porque será condición común, en lo futuro, a todos los habitantes.
Es menester que sepáis desenvolverla y sentir el lenguaje silencioso de las vibraciones. Es preciso saber, oír, magnéticamente, o ampliar las oscilaciones a través de un péndulo de ebonita, o de otro material. Pregunta. Observamos que los médicos marcianos desistieron de la alopatía y prefieren la homeopatía. Por ventura, la medicina homeopática es superior a la alopática. Ramatiz. La homeopatía es verdaderamente una filosofía dentro de la medicina, pues tiene profundas raíces con los principios espirituales que emanan de la suprema ley divina. Las diluciones que escapan al análisis químico, son realmente energía pura, en completa libertad, en su verdadero hábitat, actúan, consecuentemente, con más vigor y exactitud en las esferas imponderables del ser humano. En vista de la concepción actual de que la sustancia material es apenas energía condensada, desconfiar de la homeopatía, es, realmente, desconfiar de toda ciencia humana. La individualización del remedio, en la sabiduría homeopática, se deriva de la propia sabiduría divina, que da a cada uno de sus hijos de conformidad con sus obras o sus idiosincrasias. Solamente la actitud inteligente del homeópata, en determinar el retrato físico y mental del doliente, es suficiente para revelar a los espíritus más esclarecidos, que la homeopatía es, realmente, ciencia inspirada por las leyes espirituales. Consecuentemente, los médicos marcianos consiguieron percibir, muy antes de las comprobaciones de laboratorio, el extraordinario mensaje verdaderamente científico, que había detrás de las diluciones infinitesimales. Conociendo las diferencias potenciales de la energía condensada, que es la materia, y la fuerza de energía libre que la suplanta ilimitadamente, los marcianos desistieron de la farmacología alopática porque es más medicamento y menos energía. Prefieren la homeopatía, que es menos sustancia letárgica y más fuerza operante. Pregunta. ¿Cuál es la acción terapéutica más evidente en la homeopatía? Ramatiz. Es su capacidad de proveer las necesidades biológicas, de dentro hacia afuera. Es centrífuga y no centrípeta, más causal y menos de efecto. Es más divina y menos humana, porque actúa más intensamente en el psiquismo. Actúa, principalmente, en la contextura del periespíritu, esto es, en lo intermediario entre el alma y el cuerpo físico. Así como el éxito del movimiento de un carruaje depende fundamentalmente de la energía del caballo, la salud del cuerpo humano reside básicamente en el tenor energético del periespíritu. La homeopatía, pues, cumple la función de despertar las energías de ese elemento intermediario, entre el alma y el organismo físico. Lo auxilia en la labor dinámica, completando sus dosis energéticas. Pregunta. No dudamos de vuestra aserción, mas no comprendemos esa titulación mínima de medicamento positivo en la homeopatía. ¿Podrá aclararnos al respecto? Ramatiz. Realmente, solo después que la ciencia terrestre alcance los desideratos de la clarividencia, será que podrá testificar el inmenso poder de la homeopatía en su alta dinamización, pues ésta penetra en el cosmos celular, directamente por el aura vital. Es el psiquismo el que modifica el quimismo orgánico. Es su posición emotiva y energética que permite la base fisiológica equilibrada. Consecuentemente, el impacto vibratorio que se crea en el campo psíquico, por la penetración de la energía homeopática, modifica la faja vibratoria emotiva existente, pudiendo actuar en el temperamento emotivo del individuo. Por encima de las mínimas diluciones, es simplemente energía, o sea, puro magnetismo de alto tenor radioactivo, que los clarividentes pueden observar en el aura vital del enfermo, recordando una niebla centelleante de vibración apuradísima. La sustancia vegetal o mineral, altamente dinamizada, ajustase, herméticamente, en aquello que es electivo, a la homeopatía, y baja, vibratoriamente en lo físico, completándose el ciclo total en 7 días, obedeciendo al ritmo septenario. Alcanzando el metabolismo orgánico, la energía libre, está incorporada al mecanismo psicofísico. La naturaleza, en su origen divino, cumple entonces la misión de reconstruir o develar las causas patológicas, gracias al auxilio energético recibido. Pregunta. ¿Por qué el hermano habló de un tipo electivo para la homeopatía? ¿Podría aclarar ese detalle? Ramatiz. Lo electivo, para la homeopatía, es el tipo sensible al medicamento, de psiquismo confiante en la droga, que aparentemente es inocua. Es capaz de economizar las energías y evitar excesos cuando está entregado al tratamiento infinitesimal. Íntimamente, se elige, para la absorción del remedio. Dinamiza en sí, no la fe inconsciente del ridículo popular, y sí la disposición animadora, científicamente dinámica en las vibraciones curativas. Sigue al encuentro de la poderosa emisión energética de la alta dinamización.
hallándose ya la terapéutica homeopática en el umbral de las fronteras espirituales, todas las condiciones psíquicas negativas perjudican su incorporación energética, mientras que la vocación favorable es base de éxito. Apenas en los casos neutros de la criatura, es que la homeopatía actúa realmente en la forma de la prescripción pura. El otro tipo, electivo, casi congénito, se refiere al individuo de gran sensibilidad espiritual, accesible a los ideales nobles, delicado, de psiquismo bien formado y afecto al dinamismo creador. La propia creencia en las fuerzas magnéticas y la convicción de la sobrevivencia del alma, son factores que operan en la condición electiva. Como ya os recordamos, la homeopatía es ciencia del mayor éxito, en lo futuro, porque exige, también, mayor cuota de espiritualidad. Pregunta: ¿y cuáles son los orígenes de las enfermedades nerviosas que afectan a los marcianos? Ramatiz: son las modificaciones del medio magnético, que debido a su sensibilidad más sutil, actúan más vivamente. El clima físico ya no actúa en ellos tan intensamente porque el patrón vibratorio de su organismo, es más rápido en relación con los terrícolas. A medida que los planetas se apartan de su núcleo solar, modifican sus temperaturas y presiones atmosféricas. Como la materia es energía condensada, disminuyendo la presión en torno, que se ejerce y reacciona, átomo por átomo, hay mayor emanación de energía de los seres. La materia adquiere mayor energía, y, consecuentemente, mayor penetración en el campo imponderable magnético. Comparativamente con vuestros habitantes, los marcianos están más dentro de la energía libre, porque sus cuerpos también son menos sustancia y más energía. Se apartaron más, por así decir, de lo exterior, en su aumento vibratorio. Sus disturbios nerviosos parten más del interior, debido a la influencia magnética inherente a las condiciones del medio y a las influencias astrales. Análogamente, podéis recordar el efecto que en vosotros produce la presión atmosférica baja, anunciando tempestad, que se torna opresiva, o el fenómeno de óptima disposición cuando después de un día triste, denso, húmedo y nublado, el sol envía su luz acariciadora y el cielo se vuelve límpido. Pregunta: suponiendo que la medicina no pudiese librarlos de esos estados opresivos y magnéticos, ¿surgirían molestias graves o incurables? Ramatiz: el exceso magnético terminaría desarmonizando el delicado trabajo del conjunto endocrino, pues la excesiva carga magnética concentrada en torno de la hipófisis, transformaría su comando físico. El desequilibrio se haría en todo el sistema glandular, afectando el metabolismo funcional y hasta las composiciones químicas de las hormonas. Sobrevendrían pronto estados desordenados, de excitación o letárgica, y un desequilibrio en las relaciones entre las tiroides, suprarrenales, vaso, hígado, páncreas, ovarios o glándulas sexuales masculinas. En la esfera astral, en la ley vibratoria de los polos contrarios o semejantes, cada glándula emite un impulso que es contrabalanceado por otra reacción de equilibrio, cuya delicadeza funcional depende del absoluto estado saludable de la hipófisis. Aunque no sucediese la gravedad patogénica que sería peculiar en vuestro mundo, habría siempre un desequilibrio psicofísico, una consecuencia. Motivación hepática, con señales de hipocondría. Pregunta: tomando por base nuestra longevidad, ¿cuál es el promedio de vida de los marcianos? Ramatiz: por ser portadores de organismos sanos, en un perfecto equilibrio entre el espíritu y el cuerpo, pueden llegar a la meta de 100 años en una vejez agradable. Aunque también predominan en las estructuras orgánicas las leyes ancestrales biológicas, derivadas de varios tipos primitivos que revelaban mayor o menor longevidad, el marciano centenario es evento fácilmente alcanzable. Difiere, no obstante, de vuestro tipo anciano, porque el viejo de Marte, a la edad de 100 años, es muy superior en su aspecto y vigor, rivalizando con el terrícola de 50 años de edad. Pregunta: ¿poseen los médicos marcianos aparatos semejantes a los que usamos en la Tierra? Por ejemplo, los de radiografía. Ramatiz: aún existen aparatos de ese género, pero sin las complicaciones de radioactividad perjudicial a los tejidos orgánicos, pues funcionan con la energía inofensiva del magnetismo etéreo, fotografían los tejidos y las masas orgánicas en colores convencionales, que son proyectados en las telas vítreas diferenciales. De acuerdo con la frecuencia magnética, el paciente queda entre el aparato y la tela vítrea, el cual proyecta, por separado, en color específico, solamente lo que se prefiera. El sistema linfático, el óseo, circulatorio, nervioso o glandular. En virtud de que los médicos marcianos radiologistas conocen perfectamente el fundamento vibratorio de cada división septenaria del cuerpo humano, usan la frecuencia identificadora del color de cada sistema. Los efluvios invisibles proyectados solo se materializan al tocar las telas y revelan, entonces, el órgano o el sistema orgánico sintonizado al magnetismo accionado. Surge,
Entonces, el sistema nervioso en un verde fosforescente, el endocrino en un lila transparente o el circulatorio en el rojo rutilante. Los plexos y las ramificaciones ganglionares se muestran como verdaderas constelaciones radiantes. Hay, también, proyecciones de órganos, que sirven de estudios aparte, los cuales deben ser sensibilizados, previamente, bajo un tratamiento magnético que les forma un patrón vibratorio apropiado a la proyección coloreada. Se asemeja, en el campo físico, a la preparación de láminas para el microscopio, en que determinados microorganismos solo reaccionan bajo un color o quimismo específico. Hay colores especiales para esa preparación anticipada a la proyección, pues mientras ciertos matices facilitan observar las funciones del órgano proyectado, otros permiten solamente la visión de los contornos anatómicos. Los aparatos también proyectan las funciones biliares, las pulsaciones cardíacas, las producciones enzimáticas, los movimientos peristálticos intestinales, la producción de jugos gástricos o la función de la red broncopulmonar en el fenómeno de la oxidación respiratoria. Bajo un ingenio microetérico, se observan también las innumerables funciones de las glándulas endocrinas y la producción de sus hormonas, que la ciencia terrestre ignora en parte. Los médicos clarividentes, que vislumbran en el astral, aprecian el trabajo imponderable de la propia glándula, epífisis, o el metabolismo de los chakras, que se esparcen en la periferia del duplo etérico. Examinan las absorciones vitales por el centro de fuerza esplénico y acompañan el curso disciplinado del fluido por la red de chakras, hasta alcanzar el clímax de fusión en el chakra coronario, donde el espíritu centraliza su comando psicofísico.